Pues hoy día 13 estamos dejando las maletas aquí en la puerta. Este chico nos está ayudando a llevarlas. Ya nos vamos del crucero. Nos vamos a desayunar antes de irnos. Son las 5:30 de la mañana. 6 menos 20 ya. Aquí se están poniendo todas las maletas. Buenos días. Bueno, pues como veis, ambiente aquí. Con el plato como si fuera la cartera. Buenos días. Es para... Buenos días, chavalote. Para que te hagan el omelette. Bueno, yo el omelette que me lo hagan luego porque ahora no da tiempo. Es muy simple lo de las ensaladas, pero luego ya tenemos todos los platos fuertes por acá. Bueno, pues ya despidiéndonos, ya estamos aquí, ya se llevaron las maletas para el autobús y esperando ya para irnos. Son las 6:25 de la mañana, a las 6:30 salimos hacia el aeropuerto. El aeropuerto de aquí, de Arwan, el mismo aeropuerto donde estamos. Voy a grabar un poquito cómo se ve por acá. ¿Verdad que sí? Pues estas son las vistas que tenemos a esta hora de la mañana, que está recién amanecido. Y ya hay los primeros barcos de vela, esos que son de esta zona. Y el primer mosquito de la mañana. Aunque veáis este mosquito, la verdad es que no nos han picado. Yo por lo menos no he tenido picadura de mosquito ninguna. Ahí hay las tumbas de los... Ahí se ven los agujeros de la montaña, las tumbas de los nobles. Ahí los enterraban. Bueno, pues aquí estamos ya subiéndonos arriba. Bueno, voy a estar en la parte de adelante, que bueno, a la hora de grabar el camino del aeropuerto más fácil para mí. A ver, el autobús nos va a dejar يعني a unos pasos. الصوت والنبض دقيقة واحدة بس اسمع. El autobús nos va a dejar a unos metros a la entrada del aeropuerto. A nuestra llegada allá al aeropuerto vamos a esperar el autobús nada más que unos momentos hasta que los maleteros bajan todas las maletas. Y luego cada uno agarra su maleta para pasar el control. ¿Ok? Al pasar el control, enfrente hay los mostradores. Nosotros en la aerolínea Air Cairo. ¿Ok? Claro que para entrar al aeropuerto hace falta llevar el pasaporte en la mano. Van a orientar a los mostradores. Mi colega Hisham, yo también vamos a estar con ustedes para cualquier ayuda. Como comenté a ustedes, que permite nada más que una maleta de 23 metros y una maleta para subir al vuelo de 7 kilómetros. 23 kilómetros de 7 kilos, correcto. Kilómetros, sí, perdón, estoy dormido todavía. La otra maleta, la extra maleta, tiene que pagar. Al terminar el mostrador ese, va a dar así la tarjeta del embarque, los tiquetes de la maleta. Hay que pasar otro control. El otro control es un poco exagerado.
¿Por qué nos obligan a quitar los zapatos, el cinturón? En lo normal no dejan agua pasar hasta el otro lado. Eso para no comprar más agua. ¿Ok? Hay dos controles. El primer control para entrar a los mostradores y luego al final de la sala otro control. Eso es el exagerado que nos obliga a quitar los zapatos, el cinturón, cualquier cosa metálica. Por favor, si alguien tiene en su mochila algo, tijeras, corte uña, mejor dejarla en la maleta grande. Y dentro vamos al pasar el segundo control, hay la sala de espera, tiene cafetería, si alguien quiere tomar algo, y tiene otras también tiendas. Ok, a nuestra llegada al Cairo vamos a ir al hotel para dejar las maletas, y nos separamos entre los que van a ir al museo nuevo. El tour contratado sale $85. Se hace el tour del museo y la comida. Regresamos ya más o menos sobre 5:30 de nuevo a nuestro hotel. Los que vamos a ir al nuevo museo no vamos a subir a las habitaciones. Nada más que dejamos las maletas y luego salimos para alcanzar comer antes de la visita del museo, para pasar por el rato en el museo. El museo nuevo es un museo muy lindo, la verdad. Voy a dar a ustedes explicaciones un rato, y habrá tiempo libre como 1 hora y media en ese museo. Mañana salimos al tour de las pirámides, las 3 pirámides de Giza con la esfinge. Bueno, muchas gracias. Gracias. Les agradezco. Aquí se puede ver, pero muy pequeño, dónde estamos y dónde vamos, que es el Cairo. Y fijaros, el Mar Rojo lo tenemos aquí a la derecha y el río lo tenemos en todo el camino. Pues ahí vamos a agarrar un vuelo que se supone que dura hora y pico. Estamos muy cerca de la frontera con este país, que es Sudán. Y bueno, pues vamos a vivir la experiencia del Cairo, a ver qué tal. Estos días hemos estado el primer día en Luxor con el crucero, bajamos todo el Nilo y fuimos parando, por ejemplo, al templo este de Edfu, el templo de Kongombo también lo paramos, y terminamos aquí Asuán, Arwan. Y ahora vamos a este aeropuerto, porque lo he puesto para el aeropuerto. Estamos a 15 minutos más o menos del aeropuerto. Bueno, ya no, ya se pasa. Por aquí ya no se ve tanto. A veces cuando grabo, perdonar el movimiento de la cámara, pero quiere grabar un sitio, que quiere grabar otro. En la zona que tiene calor, mucho calor. Ahí se va el aire más caliente y abajo se queda más templadito. Te estaba preguntando por la joroba de las casas. Se le llama jorobas, ¿no? Jorobas. Sí. ¿Estás con los camellos, jorobas? Sí. No, es las cúpulas que le ponen, mejor dicho. Y mira por ahí la arenita que tenemos, desértica. Bueno, pues aquí vamos a girar para el aeropuerto. Estos obeliscos no tendrían que ser falsos, no tendrían que ser verdaderos, por la zona donde estamos. ¿A qué te refieres? Pues porque hay veces que ponen obeliscos aparentando un obelisco normal. Sí, pero no es... Ya estamos llegando al aeropuerto. Creo que el agua cada 2 meses. Cobran cada 2 meses. El aeropuerto de Aswan. مش لسه فطرت الماء كل شهرين برضو ولا؟ Se pronuncia a veces Aswan, más que como yo lo pronuncio.
el primer control del bus y ya nos va a dejar. No es grande, pero se ve bonito el aeropuerto. Pues sí tenía. Sí, tenía. No sé ni cómo. Y ahora cada uno su maleta. Dentro no se puede grabar. Bueno, un dato importante, no voy a poder grabar dentro del aeropuerto, no me da permiso a grabar. ¿Aquí o hasta allí? Y a ver, al pasar la puerta, pero vamos a esperar unos momentos, por favor. A ver, al pasar la puerta hay dos, ¿le comento? Hay de esta puerta hay dos controles. Control de la izquierda para las mujeres. Las mujeres pasan porque hay seguridad mujer. Y el control de la derecha para hombres, porque hay el control es hombre, porque revisan también. Pues ahí va Adriana, ya la primera. Espérate un momentito, Adriana. Ahí viene el chavalote, estamos recogiendo todas las maletas y ya sabéis, no voy a poder grabar a partir de que pase por esta puerta. Ya dejo de grabar. Bueno, pues este es el aeropuerto de Aswan, o Aswan. والمتجه بمشيئة الله تعالى إلى مطار القاهرة الدولي. بمشيئة الله سوف نقطع مسافة خلال ساعة. Bueno, vamos a despegar. Vamos a la pista de despegue. Desde aquí, desde Aswan. Ya veis que es zona desértica. Aproximadamente hora y media de vuelo. Tengo el motor aquí abajo, justo aquí abajo. Viaje dos juguitos o algo así, más o menos, uno de guayaba y otro de mango. Y por aquí está más aburrido las pistas porque es puro desierto. En la otra parte se puede ver el Nilo, se pueden ver paneles solares de diferentes formas, no sé. Hay un poquito más de espectáculo a la hora de grabar. Aquí prácticamente, ya lo veis, soledad y tierra y pequeñas montañas. La otra
esta parte del avión, os vuelvo a repetir, es más divertida porque sigue el transcurso del río Nilo. Pero por esta parte no tenemos las mismas vistas. Y abajo a la derecha se empiezan a ver, pues no sé si son paneles solares, que creo que no, yo creo que son plantaciones que están cubiertas con plástico a lo mejor, o simplemente plantaciones, no logro identificar, pero por aquí no veo el río, veo que está cerca, pero no. A duras penas se llega a ver el río aquí a la derecha, muy difícil de ver. Pero bueno, algo se ve. Y todo lo cercano al río pues es verde, lleno de plantaciones. Ahora sí se puede apreciar mejor vista en todo lo verde que ocasiona el Nilo en su paso, cómo deja el desierto atrás, cómo se convierte en un verde espectacular. Así poniendo, fijaros lo cerca que está esas montañas y el desierto del Nilo. Pues no las cultivan porque son montañas y ahí no se puede vivir prácticamente. Pues no me extrañaría nada que eso fuera el Valle de los Reyes por ahí. Y la población que tengamos por ahí, incluso podría ser, no lo sé, pero puede dar esa impresión. Ojalá cuando lleguemos al Cairo pueda grabar las pirámides desde aquí arriba, no lo sé, pero sería espectacular poderlo hacer. Pero qué bonito poderlo observar, el contraste entre el verde y lo que es el desierto. Y como veis el verde sigue para allá, en aquella dirección, y el mismo curso del río, está claro. Esas grietas tan grandes que veis que parecen cañones, eso de ahí. Me imagino que cuando hacía las crecidas el río Nilo se metía por ahí, por esas zonas. Parece como ríos, ya lo veis, cañones entre montañas, donde corría por ahí abajo a la derecha, lo podéis ver, y luego al fondo pues está el río con todo el verde que produce. Cada 3 o 4 minutos voy grabando un poquito, así vais observando la evolución del vuelo. De momento el río se queda a la izquierda, bastante a la izquierda, pero luego tiende otra vez a meterse en nuestro camino, porque total, el viaje del avión está claro, es seguir al río hasta su desembocadura casi. Luego ya por allí se mete un poco otra vez hacia el camino del avión. Yo no creo que eso sea la vía del tren, porque se ve muy ancho, deben de ser unas tuberías de
ferroviarias que transportan o gas o petróleo o agua, puede ser también. Pues una novedad importante desde que hemos salido con el avión, las primeras nubes que podemos observar son tan pequeñitas, parecen trocitos de algodón, tan pequeñitas. Es que aquí en el desierto es tan raro que se formen algunas nubes y todas las nubes están prácticamente rodeando el río. Por aquí al lado, como veis, no hay ninguna, todas siguen el transcurso del río, esas nubes. No entiendo egipcio, pero creo que dar un mensaje por el micrófono me está diciendo que ya en breve vamos a llegar al Cairo, que van a iniciar el descenso. Eso suele ocurrir. De color blanca tengo por aquí abajo, parecen de juguete. Pues viernes 13, que no lo había dicho todavía, y voy en el asiento 13. Qué casualidades. No soy supersticioso, pero bueno. Ahí veis todo el verde del Nilo ya acercándose. Luego se divide en varias, pues hace un delta, ¿no? El Nilo, cuando llega al Cairo, se divide en 4, digamos, ríos por allá, que abarca mucho espacio de terreno y se vuelve más verde aún la zona. Bueno, espectaculares vistas a pesar del desierto. Pues estamos aquí en un desarrollo entre la 38 y la 40 con la 15 bis en Playa del Carmen. Este desarrollo ya está construido al 80% y sin embargo tenemos disponibilidad para vosotros en departamento de 2 recámaras desde 77 metros a 87 metros aproximadamente. Departamento de 2 recámaras que en esta zona está siempre trabajada con estudios, tenemos disponibilidad. Aquí estamos en la zona de amenidades, este es el rooftop, la piscina, con vistas al mar que tenemos ahí. Excelente lugar porque tenemos el Chedraui Select, el polideportivo, la quinta avenida aquí al lado, pequeñas tiendas como los Eleven, Oxxo por aquí al lado y restaurantes. Zona excepcional. Vamos a conocer otra parte de las amenidades y después nos vamos a ir al departamento de muestra. Pues aquí estamos en el departamento de muestra con Alan. Son departamentos de 2 recámaras, se entregan amueblados y equipados solamente las 3 primeras unidades y se entregan equipados el resto de las 9 unidades. Los departamentos de 2 recámaras, ¿desde qué medida? Porque no teníamos claro, tenemos aquí. Pero aquí tenemos desde 74 metros cuadrados hasta 81 metros cuadrados. Como bien mencionaste, las primeras 3 unidades que apartan, les vamos a dar la promoción de amueblados equipados. Aparte de que tenemos un excelente plan de pagos, entre más anticipo des, te vamos a dar mayor descuento. Y bueno, no solamente eso, es que vas a poder pedir un régimen, tienes el régimen condominal y vas a poder pedir el préstamo hipotecario para poder hacer lo que es la propiedad de una manera más fácil, ¿no? Exacto, porque ya lo puedes escriturar. Las manchas esas que produce las nubes en el suelo de color negras, parece que sea otra cosa, pero simplemente es la sombra. Ya estamos viendo el Nilo, bueno, ahora en un ratito lo vamos a ver más. Por la otra zona del avión sí que se ve, bueno, por ahí también se está viendo bastante nube, pero como veis es a lo largo, a lo lejos, pero no están muy pegadas, son pequeñas todas. Parece como si estuvieran sembradas. Bueno, pues ya se va notando más verde. Ciertas poblaciones por aquí, por abajo.
tenemos el río, no se ve muy clarito, pero ahí lo tenemos. Ahí enfrente. Y justo alrededor del río, más y más gente. Ahora empezamos a ver por aquí abajo, no sé si se verá nada. Os voy a compartir estos minutos que no estamos acercando al aeropuerto. Todo esto es de regadío. Todo esto es de regadío, claro, plantada. No, pero todo lo verde es como sembradío de... Sí, todo es sembrado. No son árboles. No, son sembrados de plantas, frutas o verduras, cosas así. La carretera se ve infinita. Sí, la carretera está impresionante. Se va para allá, a lo lejos. Aquí abajo el río. Pues ya estamos, ya sacado las ruedas. Y no, por esta zona no veo yo las ruinas, no veo las pirámides. A lo mejor por la otra zona se ve. Pero era buena hora para grabarlo, si se hubiera visto. Es muy diferente las vistas de aquí a las vistas de la otra parte del avión. Y aquí grabando con la esperanza de poderla grabar. Mira, creo que sí, no estoy seguro. No, pensaba que era ahí abajo, pero no. Pensaba que era justo ahí abajo, pero nada que ver. Los que están en los otros asientos. Aquí todo bien, ya se despertó con ganas de ver las pirámides, el chavalote. Y aquí abajo parece que tienen, no sé, que como aquí ahí está como cerrado con muralla. Cuando nos alejamos un poquito del cauce del río, fijaros cómo se convierte todo, puro desierto. Esas naves industriales que tenemos ahí abajo parecen como escondidas dentro de la arena. Voy a parar un poquito a ver si vemos algo más. ¿Dónde están? Acá. Ya las pasamos. No, son estas. A ver si van a ver. No las viste. Ahí están. Ahí están allá, mira. Hay unas ahí. Ahí. Ay, No, son pirámides. Esas que están ahí. Ya, ¿viste la paz? Sí. Están aquí. Ahí están las pirámides, justo ahí delante. Pensaba que estaban por otra parte, pero no, están aquí. Sí, las pirámides que vamos a visitar son esa de Giza, la otra, la de Keops. Justo, yo pensaba que estaban en la otra parte, pero no están aquí a la izquierda. Dale, míralas. ¿Están ahí a la izquierda? Bueno, pues ahí están las pirámides, las famosas pirámides. Aquí a la izquierda.
Dile a la cámara si quiere que se la grabe. Porque ya se está acabando. Ya se me está pasando. Qué bueno. Pues ahí ya tenéis la vista de pájaro, toda la ciudad del Cairo aquí debajo. Los edificios todos de color marrón prácticamente. Es muy raro ver algún edificio que cambie de color. Y aquí el río, parte del río con un puente impresionante. Este trocito la verdad que merece la pena la grabación que acabo de hacer. Fijaros cómo se ve la ciudad aquí atravesando el río. Bueno, una de las partes del río. Mira por ahí. Es que me estaban grabando la otra parte porque se veían unas pirámides, pero no eran las que quería grabar. Le pedí el favor. Y como veis, la ciudad es súper grande, impresionante. Y mira, aquí vemos una nube un poco más grande. Bueno, pues ya estamos a punto de tocar tierra. Pues así se ve la ciudad desde arriba. Ahora cuando aterricemos la veremos desde abajo. Tremenda ciudad, tremenda lo grande que es. ¿Cuántos habitantes? No lo sé todavía, luego lo doy un vistazo a ver. Todos los edificios prácticamente iguales. Todos los edificios lanzaron acá, todas tienen el mismo tipo de construcción. Esto de aquí abajo parece un cuartel militar o una cárcel, una de dos. De aquí de la izquierda. Bueno, pues ya estamos llegando. Ahora sí. Ha sido un descenso lento, pero está bien para ver el paisaje.
aeropuerto. Una de las pistas de aterrizaje la estoy viendo aquí a mi izquierda. Luego dentro del aeropuerto no voy a grabar nada hasta que salgamos. No me quiero meter en problemas. Fijaros cuánta arena del mismo color que llanita. Bueno, pues ya vamos a tocar tierra. Bueno, todo bien. Qué bueno. Aproximadamente son las 11:30 las 10:30 de la mañana, horario de aquí. حضرة السادة الأفاضل، هبطنا بفضل الله في مطار القاهرة الدولي، حيث درجة الحرارة خارج الطائرة تشير أنها 18 درجة مئوية. من أجل سلامتك وسلامة الآخرين رجاء من حضراتكم البقاء في الأماكن حتى توقف الطائرة تماما عن الدوران، وتطفأ أشعة ربط حزمة المقاعد، وتفتح الأبواب الرئيسية للنزول. بالإنابة عن قائد الطائرة الكابتن خالد همام، نشكركم لاختياركم شركة إير كايرو على عمل معكم احتمال المقبلة. شكرا، طاب صباحكم. Ladies and gentlemen, welcome to Cairo International Airport. Temperature outside the cabin reported to be 18 Celsius. Ladies and gentlemen, for your safety and safety with others, please remain seated until the aircraft comes as a complete stop and the captain seatbelt sign off. On behalf of Air Cairo, Captain Khalid Hammam, thank you for choosing Air Cairo and once again flying with Air Cairo. Thank you and goodbye. Aterriza el avión, que está aterrizando una hora hasta donde está el aeropuerto. Hay un rato de camino con el avión. Hasta acaba de tocar tierra uno. Ya llevamos un ratito aquí dentro, sí. Y bueno, pues me dejaron pasar el agua en el control. Algo sorprendente, pero sí, me la dejaron pasar. Y el viaje pues está bien. Ningún problema, ya lo habéis visto. Turbulencia cero porque no hay nubes. Ni racha de viento tampoco había. Tenis se ve más largo. Tenis se ve más largo. Bueno, pues ya estamos cerquita de donde vamos a bajar. Que debe ser por la forma del zapato. Bueno, pues estamos en el autobús camino de esa zona de ahí. Y como estoy en el exterior, acabamos de subir del ascensor con todas las maletas para ir a los autocares que lo tenemos ahí enfrente. Para allí nos vamos. Pues, si no me equivoco está bien, al reloj 11:46. Ya esperando para irnos al hotel. 5 minutos para llegar a nuestro hotel. El hotel nuestro se llama Triumph Plaza. Triumph Plaza. ¿Cómo se llama el hotel? Correcto, porque esa cadena tiene como 6-7 hoteles en el Cairo. Ok, para no confundan y vayan a otro hotel porque están a distancias. Está en buen barrio, el hotel está bien, la verdad, muy bien. Tenemos en el hotel solo desayuno. No es como el crucero, solo desayuno. Ok, el desayuno lo sirven desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. De 6 a 10 el desayuno. Cualquier cosa es extra.
Vamos ahora a ir al hotel y vamos a bajar todas las maletas. Los que van a ir al nuevo museo, dejamos las maletas y salimos hasta el nuevo museo. Los demás van a esperar en el hotel. Puede ser en una hora y media, dan a ustedes las habitaciones. Okay, los que vamos a salir al tour del nuevo museo, tenemos la comida, vamos a comer primero, un restaurante cerquita al museo, el museo está pegado a las 3 Pirámides de Giza. Vamos a comer primero, pero no vamos a tener mucho tiempo para la comida, más o menos en 45 minutos comimos y salimos. Conocemos el museo y regresamos de nuevo hasta nuestro hotel. En la comida que tenemos no incluye bebidas, las bebidas son aparte. Okay, si consume algo, lo va a pagar directo, libre. Pues si quieres tener en renta un departamento tipo estudio, arreglado, equipado y decorado aquí en Playa del Carmen, una de las mejores ubicaciones, como estamos al lado de la Quinta Avenida, entre la 10 y la Quinta, la playa muy cerca, a 5 minutos, como es Playa Mamita, este departamento te invita a que lo rentes. Aquí estoy con Ana, que nos va a invitar un poquito también a conocerlo. Sí, y aparte ahorita ya viene la temporada vacacional, así que apártalo desde ahora porque los precios pueden subir. Exactamente, y este departamento, así como lo veis en este momento, recién entregado, lo vais a utilizar vosotros para disfrutar de estas navidades maravillosas que nos llegan en cuestión de un mes. Acordaros, aquí en Playa del Carmen las rentas se disparan en esas fechas y todavía tenéis disponibilidad de un departamento como el que estamos viendo. Contrataron el tour, el City Tour, que es algo también muy lindo porque es un día de visitas. Empieza a las 8 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde. Se visita el Museo Egipcio de Antigüedades, que está en el centro de la ciudad, donde se ve el tesoro de Tutankamón. Visitamos un lugar muy hermoso, el Viejo Cairo, uno de los barrios antiguos de la ciudad. En este complejo, en este barrio, se ve la tolerancia de Medio Oriente, porque se ven mezquitas, iglesias, templos judíos pegados. Las 3 construcciones tienen tiempo, lo más moderno tiene como 1000 años. Bueno, pues este es el hotel donde nos vamos a alojar. Vamos a registrar con el pasaporte, ahí van a salir el chavalote también del autobús. Y la barriada esta, según dice el guía, es una barriada de clase media alta. Avenidas anchas, es segura. Y bueno, pues una vez que nos instalemos nos iremos a comer. Pues ya hay hambre, ¿eh? La verdad que se ve bonito el hotel. Ya vamos a conocerlo por dentro. En un aeropuerto con tema de seguridad. Y este es el lobby con palmeras dentro. Fijaros las palmeras de aquí. Está decorado de forma navideña, muy bonito. Ahora tenemos 2 horas que no nos pueden entregar las habitaciones, pero van a intentar dárnoslas si hay posibilidades. Y nos iríamos a comer primero antes de recibir las habitaciones. Aquí os enseño un poquito el lobby. Está bonito. Fíjate qué pasteles tenemos allí. Espectaculares, tentaciones tengo delante mío. Y bueno, pues ahora le hemos entregado los pasaportes al chico este que viene con la agencia. Como quieres, si prefieres dejar aquí, podemos dejar un poco a la izquierda todas las maletas del grupo. Le voy a avisar el maletero, no se preocupe. Y voy a esperar aquí hasta la noche. Este es el nombre del hotel. Es un hotel 4 estrellas. Nos dejan 2 tarjetas, habitación. Aquí nos está pasando esto. Qué bueno, no tenemos que esperar. Bueno, pues ya nos dieron la llave.
Es que se quedó grabando la cámara, no sé cómo lo haré luego, a ver si me acuerdo. Y al fondo tenemos otro elevador, ¿habrá que salir o qué? Pues aquí un piano, el lobby. Y la verdad que está todo bastante bonito y bien cuidado. Y esta es la vista que tenemos aquí, desde este cristal. Bueno, pues esta es la parte anterior a la puerta. Acabamos de abrir. Le di un vistazo antes para sorprenderme y me sorprendí para bien. Un buen baño, amplio, con tina, no es con ducha. Es un baño agradable. Luego tenemos moqueta en el suelo, amplio armario, un poquito antiguo, un buen espejo aquí para mirarte. Es que es un poquito clásico lo que te ofrece este hotel. Por eso vemos los muebles más o menos clásicos, ¿no? Un buen sillón para sentarse, aquí también para sentarse. Y la cama king size, bueno, vienen a ser gigantonas, ¿no? Yo creo que le han puesto 2 camas la han unido. Fijaros que es muy amplia la habitación. Y no solamente eso, tiene una terraza estupenda. Esta terraza en otros hoteles no la he visto. Vamos a conocer la terraza y las vistas que nos da. Ahí tenemos un menú por si queremos comer aquí. Y ahora Adriana me está esperando aquí fuera. No tiene mesa, no tiene silla aquí fuera, pero es una terraza para salir y pasearse aquí. También tienes enchufe. Y bueno, el edificio que tenemos aquí enfrente, no sé el edificio de qué es exactamente. Me dijo que eran calles anchas, por lo tanto, fíjate, esta avenida ancha, ¿no? Lo que sigue, bonita. Me sorprende muchas veces la cantidad de edificios iguales que puedes ver en ciertas barriadas. Son muy repetitivos. Ahí parece que hay un estadio, puede ser de fútbol o puede ser de otro deporte. Y bueno, pues así se ve el Cairo desde este edificio. Ahí vemos como una tanqueta militar, por lo tanto esto es de los militares, lo que tengo aquí abajo. A lo mejor no debería ni de grabar, posiblemente no me dejarían, pues estoy grabando algo del ejército y no debería, pero bueno. Y ahí vemos la bandera también de Egipto. Por lo tanto, todos estos edificios que estamos viendo aquí, yo considero que son de militares, todo esto de aquí. Por eso estos de aquí tienen esa misma forma de construcción. Y ahí también tenemos otra entrada. Pues me voy a girar un poquito más hacia acá, a ver si tenemos otra vista. No sé en qué ubicación estamos de la ciudad, yo acabo de llegar ahora. A medida que se veamos cosas, las vamos comentando. Bueno, pues nos vamos a volver a la habitación, vamos a colocar un poco las cosas y nos vamos a comer. ¿Qué te ha parecido la habitación? Está linda, ¿no? Sí. Muy linda. Noticia, muy buena noticia, porque el internet que tenemos aquí, la verdad que creo que voy a poder subir vídeos. El problema está en qué hora puedo hacer los vídeos, porque no tengo tiempo. Ahora nos vamos a ir a comer, seguramente saldremos algo, vendré tarde, hay que levantarse muy temprano. Mañana nos tenemos que levantar sobre las 5:30 de la madrugada. Dependiendo de qué hora llegue esta noche, a ver si puedo hacer uno y gracias. Pero lo importante es que sí que puedo subir vídeos, cosa que hasta ahora no podía subirlos en el barco, porque el internet que teníamos no tenía datos, pues casi nada. Todo un día para que me subiera un 4%, más o menos. Bueno, y aquí nos acompaña el chavalote en este momento. Adrián está ahí esperando que vayamos a comer. El chavalote ahí tumbado con el celular. Y yo aquí intentando ya colocar el trabajo un poquito. A ver si este de acá, pero está cerrado. Está cerrado. Bueno, pues nuestra primera salida por las calles del Cairo. Vamos a ver qué encontramos por ahí. Quizá hoy comamos en algún sitio de hamburguesas hasta que estemos adaptados. Cuidado aquí, que esta calle es importante. Y fijaros lo ancha que es para cruzar, y no hay semáforos, ¿eh? Y tampoco hay paso peatón. No, ni paso de peatones ni semáforos. El KFC, aquel de los pollos. ¿Esto para entrar en la barriada se tienen que identificar o qué? No lo entiendo. No sé por qué. Y aquí por lo que veo pone Carrefour Market, pero no veo la forma de un supermercado. Cuidado aquí, Adriana. Vamos, Alex.
Ahí hay cajeros también. ¿Y por dónde se entra, chaval? Para acá. Y aquí dice que hacen hamburguesas porque yo era más que Leo Donuts. Sí, también hay hamburguesas. Él lo conoce mejor que yo. 600 libras, creo. Sí, pues sí, estoy diciendo a Alex que nos han puesto un combo de hamburguesas de las más caritas. Nos costó 655 libras, en pesos son 260 pesos. Por 3 Por tres combos. Y grandes. Y en esta empresa que dice que es mejor que McDonald's, con mejor calidad de hamburguesa, ¿no? Sí. Yo que no la conozco, yo nunca vengo, pero bueno. Pues nada, de aquí agarraremos un taxi y nos vamos a ir directamente al museo. Y, ahora vamos a ver cómo nos sirven. Ah, otra cosa, te sirven las cosas en la mesa. Thank you. Pues esta es la hamburguesa que me he pedido yo. El chaval se ha pedido otra igual, con papas. Y Adriana de pollo, ¿no? Y bueno, y esto es el valor total con el IVA. Bueno, las letras ya lo sabéis, están puestas en los dos idiomas, inglés y egipcio. Aquí estamos intentando que un Uber pare. Lo que pasa es que los Uber te ponen a más calidad de viaje, que vale un poco más caro, o lo más normalito, pero que los cancelan porque a lo mejor no les interesa. Mira, aquí viene un coche, pero no creo que sea. Y nada, estamos esperando el Uber para irnos ya al museo. Bueno, pues aquí estamos dentro del Uber.